Bueno, continuamos con los distintos niveles de desarrollo curricular. Habíamos hablado anteriormente de las relaciones entre currículum y didáctica, de la caracterización del currículum, o mejor dicho, la conceptualización del currículum y una aproximación a la conceptualización del currículum y las características de nuestro currículum o de nuestra estructura curricular en cuanto a sus tres notas, la de flexibilidad, apertura y viabilidad. Esto es una pequeña síntesis eh, referente al currículum, a su abarcabilidad, y ahora vamos a entrar a desarrollar los niveles curriculares. En cuanto a los niveles curriculares, tenemos que hablar ya específicamente en nuestro país de un nivel nacional que abarca todo el Estado argentino, con las definiciones y las normas legales básicas que hacen que esos contenidos o esas directrices se apliquen en todo el país. Un nivel provincial, jurisdiccional en cuanto a cada uno de los estados provinciales, que si bien son autónomos, no pueden dictar su propia ley y currícula de educación independientemente de lo estipulado por lo nacional. Si lo pensamos un poco, creo que es muy coherente que este sistema que se da con el currículum, que es normativa, que es legal, se aplica también a toda la demás legislación del país, ¿no? Ninguna legislación provincial puede contradecir un estatuto o una legislación nacional. Lo mismo ocurre con el currículum. Sin embargo, atendiendo a esas características que hacíamos mención antes y recién, sabemos que las provincias tienen que adecuar, no solamente pueden, sino que deben adecuar esa estructura a nivel nacional a la realidad de cada una de sus jurisdicciones, de sus estados provinciales, de la cultura de sus habitantes, de las posibilidades, de las necesidades, apuntando siempre al mejor planteo, desarrollo, calidad, si quieren ustedes llamarlo así, de lo educativo. El tercer nivel, perdón, en este nivel provincial incluimos la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una jurisdicción también eh, con el estatus de cualquier otra provincia. También va a tener su definición curricular. Y en última instancia tenemos el nivel institucional y el nivel áulico. También dentro de cada uno pueden abrirse otras dimensiones, pero vamos a hacer referencias a las más abarcativas. Nosotros tenemos en nuestra provincia de Buenos Aires el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que se basa en las prescripciones nacionales, pero que también adapta su realidad o intenta adaptar su realidad a las distintas, a las diferencias comunitarias y culturales. En lo institucional, ahí ya hay un nivel muchísimo más específico de definición y de prescripción, dado que cada institución va a generar su propio proyecto institucional y acá no solo tiene que ver las características de su comunidad, sino también la historia institucional, su ideario, los modelos que sustenta en cuanto a enseñar y aprender, las relaciones con los padres, con los alumnos, las posibilidades o recursos materiales con los que cuenta, recursos materiales en general, recursos también pedagógicos, y sobre todo eh, toda esta totalidad de características se va a diseñar lo que conocemos con el nombre de proyecto institucional.
En la última instancia está el proyecto áulico, que es aquel en que cada docente, cada maestro, cada profesor va a planificar su materia, su año en curso, teniendo en cuenta los niveles superiores de definición curricular, que es el institucional, el provincial y el nacional, y esbozando acá las diferencias propias que él considera necesarias. En realidad, el docente trabaja con el PEI, o debiera trabajar con el PEI y con el diseño, porque el PEI nunca, el proyecto institucional nunca va a reproducir todos los contenidos curriculares que están en el diseño, los da por conocidos y por aplicados. En el proyecto institucional se define el aspecto comunitario, el aspecto social, el aspecto pedagógico, los modelos, los proyectos específicos, las relaciones con los padres, la parte administrativa, todo esto se define sin necesidad de hacer una reproducción de todos los contenidos que están en el diseño curricular de la provincia. Con estos dos elementos, el proyecto institucional, que le marca así como un perfil, ¿no?, de escuela, de educación, de institución formadora, y los diseños curriculares, donde se definen lo que van a ser sus contenidos para el año en el que él se desempeña, y la posible articulación con los años superiores o de un ciclo con el otro, que esto sería realmente muy importante que lo articule con los maestros del año anterior y el año siguiente, y también con los maestros o profesores que tienen el mismo curso que él, pero en otra división, ¿no?, en otro grado. El, todos los niveles nombrados son todos niveles de prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos definen, bajan línea, escriben lo que hay que hacer, ¿no? Lo explicitan, lo plasman en esos documentos. Y también lo hace el maestro en su documento de grado o de año, que es su planificación o proyecto de clase, ¿no?, de todo su año de clases. Pero en realidad hay uno solo que es el nivel de concreción, y es el nivel áulico. Todos los demás niveles prescriben, explicitan, marcan líneas, estrategias, orientaciones, pero el único que lleva a cabo todos esos otros niveles, es decir, que lo plasma o no, es el nivel áulico. Acá me quisiera detener un momento y hablarle a los maestros y futuros maestros que tengan en cuenta de el grado de poder que tiene el aula, ¿no? Eh, que no solo define y toma como base lo otro, sino que hace o no hace nada de lo que está escrito, incluso de lo que él mismo ha escrito, ¿no?, de su propia planificación. Y esto le da un lugar de mucho poder, porque en el sentido de que pueden ser muy criteriosos, ambiciosos, incluso factibles, todos los demás, todas las demás prescripciones de los otros niveles, todos los demás diseños curriculares, pero en el que se va a lograr o no, o se van a plasmar o no esos o esas prescripciones, esas definiciones, es en el nivel áulico. Por eso yo pongo el énfasis en el gran poder que tiene el maestro, porque es el que lleva a la práctica todo lo otro,
o es el que elimina o distorsiona o directamente modifica en forma completa todas las otras indicaciones. Por eso la labor de planificación de un docente, la labor de inspeccionar el diseño curricular que le compete llevar a la práctica, es una tarea no solamente obligatoria, sino que la tiene que hacer de una manera muy consciente, tiene que informarse, tiene que profundizar esos contenidos, tiene que saber muy bien de qué se trata, tiene que recurrir a la dimensión científica de esos saberes, no quedarse solo con el conocimiento simple que pueda llegar que pueda haber adquirido en sus años de formación, sino que debe ser un estudio bastante importante que, bueno, le va a llevar toda su vida seguramente, porque no es estudiarlo un año y se acabó. O sea, todos sabemos que las ciencias se modifican, que los contenidos se actualizan, que las teorías y versiones de los contenidos, sobre todo en ciencias sociales, no son absolutos, no son verdades, no son certezas, por lo que él debe tener un conocimiento muy acabado, ¿no? Lo más acabado posible, como para poder ver no solo de qué trata el contenido, sino las distintas posibilidades de expresión y de enseñanza de ese contenido, las distintas posibilidades eh, de transposición didáctica, ¿no? Como decía Paulo Freire, cosa de hacer más sencillo el contenido a ser aprendido, pero no por eso simplificarlo de tal forma que quedamos enseñando o una eh, verdad de perogrullo o directamente lo desvirtuamos, ¿no? Con el objetivo de simplificarlo terminamos distorsionando ese contenido. Y el desafío está en poder hacerlo sencillo y accesible a nuestros alumnos, pero con la profundidad o con la eh, este, honestidad que merece la enseñanza de los distintos temas, ¿no? Acá esto para mí es uno de los desafíos más grandes que tiene que afrontar un docente, ya sea de primero, segundo, séptimo grado, escuela secundaria, nivel terciario o universitario, ¿no? No caer en el simplismo. Esto decía puntualmente Paulo Freire, no caer en el simplismo. La simplicidad no es lo mismo que el simplismo. Eh, Cuando hacemos alusión a estos niveles, ¿no?, de prescripción y el último de prescripción y concreción, también